Llega uno de los partidos más importantes de toda la temporada, el Madrid-Barça, y he querido juntarme con Alejandro Mendo para analizar cuáles son las mejores equipaciones de algunos de los mejores clásicos de la historia. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del canal. Hay que hablar del clásico, hay que hablar de ese Madrid-Barça que tenemos a la vuelta de la esquina y he querido que habláramos con Alejandro Mendo acerca de algunas de las equipaciones más míticas, más importantes en la historia de los clásicos. Y al final, obviamente, hemos seleccionado aquellas equipaciones de clásicos que hemos llegado a ver o que nos quedan más o menos cerca. Y no me entretengo más. Vamos allá con Alejandro Mendo. Y ya estamos aquí con Alejandro Mendo, un fenómeno que nos va a ayudar otra vez en el canal a entender mejor esto de el top 5 de las camisetas de Barça y Madrid previo a un clásico. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Bienvenido al canal de nuevo. Muchas gracias, Miguel. Como siempre, en muy buenas manos cuando estoy contigo, así que contento de saludarte. Bueno, en buenas manos estoy yo, en buenas manos está la gente que está al otro lado, porque vamos a hablar de camisetas. Tú de eso sabes mucho. Además, eres un enamorado de todo lo que rodea la cultura fútbol en este aspecto. Y yo tengo que reconocer que te propuse un poco este tema así aventurándome un poco a decir, a ver qué le parece a Alejandro, porque realmente me apetecía hacer algo contigo para este clásico y creo que al final yo creo que sí que salen cositas que nos van a ayudar a recordar buenos momentos de los clásicos en la historia. Eso es un ejercicio bonito, como digo, seleccionar las mejores de cada bando. Además es un partido muy icónico que tenemos marcado, que nos va acompañando un poco en fases de nuestra vida y todo lo que pasa en esos minutos como que es una especie de doble o nada, ¿no? Como que duele más cuando sale mal, se saborea más cuando sale bien. Entonces las camisetas también actúan un poco como hilo conductor de lo que son la historia de los clásicos. Así que cuando quieras le damos. Pues le damos desde ya, no sin antes decir que además te has puesto camisetón para la ocasión. Sí, Preciosa señor. camiseta del Borussia Dortmund, muy bonita. Y nada, vamos a empezar. Precisamente te decía, off the record, que no sabía por cuál empezar, ya que el partido se juega en el Santiago Bernabéu que está en obras, que se está remodelando, que va a quedar precioso, hay que decirlo. Vamos a empezar precisamente por el equipo madridista, por el equipo de la capital. Vamos a hablar de ese Real Madrid y de la primera camiseta que tú seleccionas. Vale, la que estaría en el número 4, en este caso de las del Real Madrid, yo he elegido la de 2006-2007. Es una camiseta del Madrid que tiene un template de Adidas bastante famoso y conocido, que corresponde a las camisetas del Mundial 2006 de Adidas. Este template que corre por aquí, por el pecho y luego se estrecha, se conoce como Team Gaze, es el nombre del Sí, señor. template. Y te la traigo porque me gusta, porque me trae, no sé si buenos recuerdos exactamente, pero quería mencionarte que a veces los templates tienen esta mala fama de que se vuelve muy homogéneo el diseño y las camisetas parecen todas iguales. Y creo que es una que sin que sirva de precedente, ensalza, aporta a la camiseta del Madrid. A veces se le acusa con razón de ser demasiado plana, porque a veces hay pocas vueltas que dar. Ocurre lo contrario en el Barça y lo iremos viendo. Y creo que es un caso en el que los leves toques de Adidas, esa línea, ese cambio de color, aportaban a lo que es la hoja en blanco, nunca mejor dicho, de la camiseta del Madrid. Sí, es una camiseta además muy mítica porque tiene el sello, si no me equivoco, de mejor equipo del siglo, ¿no? Que les Sí. hicieron por aquel entonces. Es un Madrid además de Capello, un Madrid también muy mítico por los jugadores que estaban en ese momento y que yo creo que es difícil que los que somos aficionados al fútbol no recordemos precisamente ni la primera ni la segunda equipación, porque la segunda además es bonita a rabiar. A mí me gusta mucho el negro en la equipación del Real Madrid, tengo que decir que creo que es un color que siempre les ha venido bien y que hay muchos momentos icónicos en la historia del Real Madrid en los que han vestido de negro, sobre todo en la historia reciente, obviamente, pero en particular esta camiseta yo creo que si hay un jugador que a mí me conecta directamente con esta camiseta es Raúl González Blanco. A mí personalmente es brutal, le veo el 7 además
Sí. con la tipografía que utilizaban en este momento. Es verdad, como lo utilizan muchas cuentas de Twitter, estamos cansados de ver primer jugador que se te ocurre Sí. cuando ves esta camiseta, pues es uno de esos casos y además añades tú el matiz de la visitante y estoy contigo, nos teletransporta a esa época y Raúl es un gran exponente de este modelo. Hay otros, porque si miramos, no voy a engañar, yo tengo aquí la plantilla delante, Van Nistelrooy, que Sí, además señor. fue un jugador que tuvo un rendimiento brutal en esta temporada, Cannavaro, Ilvelo, bueno, al final enseñas de estilo que también hicieron Real Madrid en estos años y que por supuesto se convirtieron en mitos, ¿no? Con esta camiseta. Sí, señor. Siempre los jugadores de la plantilla, por supuesto, ayudan y como te digo, siempre que charlamos, lo deportivo ensalza un diseño que pueda flojear un poco más y a veces, por muy bien que vaya lo deportivo, no tira de un diseño que no nos gusta. Así que siempre están interconectados. La verdad que sí. Y vamos a tirar también que en esta temporada estaba Antonio Casano, no vaya a ser que Sergio Cortina nos vaya a hacer un follow porque Mito. es importante hablar de este mito italiano. Y vamos un poquito más allá porque pasamos precisamente a la primera camiseta seleccionada, en este caso la cuarta, como tú bien dices, del Fútbol Club Barcelona. Vamos a pasar precisamente a la primera camiseta que seleccionamos del Club Culé. La número 4 del Barça es la 2003-2004. Tiene algunas similitudes con la de esta temporada porque tiene los hombros más oscuros, es un azul más marino, las líneas son un poco más anchas y solo hay dos colores en las franjas y el tercero en los hombros. Aquí es una especie de zona intermedia para el diseño. No es la nostalgia pura de quizá las camisetas de Kappa o los inicios de Nike, de las que hablaremos después, spoiler, y tampoco es las recientes creaciones de Nike en las que quizás se ha ido un poco de las manos el tergiversar lo que son las franjas del Barça. Entonces, en esta dicotomía Barça maltratando un poco quizá la camiseta local y Real Madrid respetando mucho más lo que es un diseño blanco plano, como digo, la 2003-2004, asociamos mucho a Edgar Davids, aquella temporada, Sí, aquella señor. época, aquel Barça que intentaba un poco, ya con Ronaldinho, intentaba un poco invertir, revertir la situación, ¿no? Y que de verdad se habla de un verdadero punto de inflexión aquel mercado invernal y cómo casi se acaba ganando la liga. Sí, señor. Entonces este diseño le guardo mucho cariño y además me apetecía, no quería ponerla una demasiado reciente, la de este año que tampoco me enamora tanto, quería poner una que nos retrotraiga a la zona media del diseño y que además tenga similitudes con la que lucirá en el Bernabéu el Barça. Hay un apunte sobre esta, que si antes he dicho que la segunda me gustaba especialmente, esta, la tercera, era preciosa, con esa franja en diagonal. Y hay que decir que si hay un jugador del que es mítica la camiseta de Real Madrid, era Raúl. Si hay un jugador que es mítica esta camiseta del Barcelona, obviamente Ronaldinho. Yo es que además veo la camiseta y veo el colgante con la R Sí, justo encima, ¿eh? O sea, sí. no puede ser más mítico, no puede ser más interesante el poder hablar de esta camiseta y de ese cambio de escena, ¿no? Porque venía el Barcelona de pasarlo francamente mal y ese despegue con Rijkaard, ese fichaje de Ronaldinho, ese fichaje también, como bien comentas, de Edgar Davids, que empiece a funcionar el Barcelona de otra manera, de alguna manera sí que es un poco un punto clave y que esa camiseta quizá para todos los culés pues está almacenada en la memoria. Sin duda, y además, como dices, es con la que se presenta Ronaldinho, aquella imagen dando toques, aquel colgante que vimos y él como se deja el balón en Sí, la boca. señor. Y este verano me hizo mucha gracia que Rafinha, al presentarse con el Barça, llevaba un colgante parecido Parecido, sí, señor. con la R de su nombre y él dijo no fue en realidad una copia maléfica, sino que él dijo, me he inspirado mucho en otros brasileños del Barça, ojalá ser la mitad que jugadores como Ronaldinho o Neymar, por ejemplo. Así que bueno, fue un toque también que junto a la camiseta, ya digo, nos retrotrajo a casi hace 20 años. Sí, bueno, una camiseta importante por ese comienzo, ese nuevo comienzo en el futuro de ese Barcelona. Una camiseta que además simboliza también ese segundo puesto que se consigue detrás del Valencia. Una liga importantísima en la historia del Barcelona, sobre todo por lo que vendría después
y lo que significaría también el proyecto culé. Vamos a la siguiente del Real Madrid, en este caso la tercera, empezando por abajo, recordemos. Así que vamos a esa, si no me equivoco, 2011-2012. Exacto, Adidas, blanco y utilizando el dorado. Aquí me gustaba también traer a escena esta combinación de colores que ya digo, al Madrid has hablado del negro, hemos hablado ya de la sobriedad por definición que tienen sus camisetas. Adidas, sobre todo en los últimos años, ha jugado con turquesa, azul más clarito, coquetea con el morado. A mí me gusta también, me gustan mucho las versiones en las que se acompaña el dorado. Y creo que la 2011-2012 fue una versión muy acertada, minimalista. Y lo dicho, le sienta bien el dorado. Es una época ya más moderna, más reconocible. Los patrocinadores más recientes del Madrid, perdona, ya sea casas de apuestas, bwin, ya sea Fly Emirates, etcétera, ya da una imagen más, por supuesto, contemporánea, pero es una camiseta que está envejeciendo bien, como nos gusta decir de las prendas. Hay que decir una cosa, y viendo ya que ya hemos visto 3 modelos, sí que me parece que si hay algo que se le puede decir de bueno a las camisetas del Real Madrid, es que es casi imposible romper con la tradición del Real Madrid. Es verdad que puede tener ciertos detalles en el cuello, puede tener ciertos colores que rompan un poco con lo que ha sido el pasado, pero es tan difícil corromper el blanco impoluto, que significa la primera camiseta, la primera equipación de un Real Madrid, que casi tienes un poco de envidia, ¿no? De decir, ostras, es que es muy difícil que una marca, por muy innovadora que quiera ser, nos rompa la tradición. Sí, me gusta que comentes esto de la envidia, porque muchas veces a mí la gente, cuando me responde por Twitter, a veces a lo mejor hablo de una marca, hablo de Adidas, y siempre saltan los que no están contentos. Entonces, siempre queremos lo que tienen los demás, ¿no? Y Exactamente. algunas veces he hablado del buen hacer, por ejemplo, ahora últimamente el Arsenal, el United hasta cierto punto, Sí. el Bayern de Múnich, siempre históricamente muy bien tratado por Adidas, y de vez en cuando me contestaba algún tuitero madridista que me decía: qué envidia, cuántas cosas prueban con ellos, con nosotros es siempre lo mismo, es muy aburrido. Entonces, tienes por una parte los que se quejan de esta sobriedad, que quizá el usuario del Barça, el usuario del Barça anhela, le gustaría tener 3 o 4 temporadas en las que dijera cuánta sobriedad. Temporadas tranquilitas. Envidiamos lo que vemos en el vecino, y en la rivalidad Barça-Madrid creo que se llega a extrapolar incluso el tema del diseño. Bueno, pues vista esta, que además es una temporada también importante, el Real Madrid consigue la Liga, una Liga conseguida también por José Mourinho, un equipo brutal, equipazo, con Cristiano Ronaldo en su máximo esplendor, 25, 26 añitos, Benzema empezando a ser ese jugador que más tarde veremos, sobre todo en su quinta esencia. Yo creo que era un Real Madrid también muy reconocible y que, como digo, pues al final sigue conservando ciertos matices de su equipación, y que le empieza a añadir ese dorado que luego hemos visto también a lo largo de los años, que ha seguido utilizando, incluso en el emblema de Adidas, etcétera. Siempre ha sido algo bastante reconocible. Vamos a la siguiente del Barcelona, una camiseta que además es importantísima y quizá para nuestra generación, Alejandro, que más o menos tenemos la misma edad, también bastante interesante en cuanto a los recuerdos, ¿no?, de esta camiseta. Se me hace raro que sea el tercer lugar del podium, pero va en el tercer lugar. Es la camiseta del centenario del Barça, es la temporada 99-2000. Y aquí lo que me gustaría traerte como concepto es el siguiente. Muchas veces se queja el usuario medio barcelonista de que se maltratan un poco las franjas, de que los estatutos dicen que debería tener las franjas azulgranas, como sabemos por definición. Entonces yo lo que quiero comentar es cómo es posible que 2 camisetas de la historia barcelonista de las que guardamos mayor cariño, una es la del centenario y otra es la de la temporada, la primera de Guardiola, el famoso sextete, que también tiene la doble franja, o una única franja, digamos, dividida en 2 colores la camiseta. La del centenario es una de mis camisetas preferidas, la asociamos siempre a un momento particular de infancia, adolescencia, eso ayuda mucho. Los dorsales, la gente se acordará
eran dorados, aquel dorsal de Nike con el nombre bastante, bastante alto. La asocio mucho a Rivaldo, por supuesto, Sí, todavía estaba te Figo. te lo iba a decir, Rivaldo total, sí, sí. La asocio mucho, ¿sabes a quién la asocio mucho? A Kluivert, muchas fotos de Kluivert con ella. Es súper elegante, el cuello, luego es poco práctico, porque cuando te la pones es un Es cuello verdad. que se abre un montón. Los jugadores solían llevar la camiseta interior cuando no eran súper adherentes y técnicas, hablamos de un tiempo un poquito anterior, y es una camiseta a la que guardo muchísimo, muchísimo cariño y creo que está muy bien considerada entre los culés, pero tiene que hacer siempre un poco saltar esa alarma de decir, cuando nos quejamos por el tema de las franjas, a lo mejor nos estamos quejando de que no nos gusta un diseño concreto, porque se puede hacer algo muy bonito y memorable como excepción y no cada año también con esta doble división. Temporada de Bangal, una temporada en la que se seguía pasando mal, que había temporadas de estas que no se sabía muy bien a qué podía aspirar el equipo, y una tercera equipación que también hacía un guiño al pasado, a esa temporada 92 en la que se consigue precisamente la Copa Europa, una camiseta yo creo muy importante en la historia del Fútbol Club Barcelona y que también se hace un guiño, ¿no?, en esa tercera equipación, ya la estaréis viendo por aquí. Y vamos a pasar, si quieres, a la siguiente del Real Madrid. Vamos a pasar, si quieres, a otra equipación, creo que muy mítica, y quizá ya pasamos, precisamente hacemos el guiño a esa del 92 del Barça, vamos a hacer un guiño también a esas épocas un poquito más tempranas en las que no llevaba Adidas el Real Madrid, llevaba Hummel. Exacto, Hummel, que es una de las marcas más exitosas ahora, no en cuanto a número de ventas quizá, porque no tiene tantos Efectivamente. equipos, pero sí en cuanto a la consideración del coleccionista, ¿no? Hummel, que vistió al Madrid a principios de los 90, en este caso hablamos de la 93-94, y yo quería aquí también tirarte un guiño que tiene que ver con algunos de los primeros recuerdos que yo tengo como espectador de un clásico, pues del mismo modo que me impacta y recuerdo tanto los colores del Barça, en este caso el equipo que yo apoyaba cuando me asomé por primera vez a un clásico, del mismo modo, el mismo impacto visual te genera los colores del enemigo, que quizá cuando eres un niño hay un aspecto, no quiero decir irracional, porque el aspecto irracional lo tenemos también hasta cierto punto de adultos, pero está esa especie de admiración secreta que no queda bien cuando eres niño decir que te gusta quizá la indumentaria del rival, ¿no? Y con la 93-94 de Hummel, muy elegante, con esos tonos morados y ese cuello que se cierra alrededor del busto de los jugadores del Madrid, se parece mucho a la de la temporada anterior, por eso quiero enlazar las dos, que es la que Javier Marías en una de sus columnas, el recientemente difunto Javier Marías, llamaba la del cuello de marinerito, que esa es la de la Sí. 92-93, ¿no? El cuello de marinerito era con azul oscuro, casi negro, y la temporada siguiente Hummel, no sé si haciendo caso a la columna de Marías en El País o al sentir general de los madridistas, le dio un poco una vuelta de tuerca y añadió el morado más encendido, casi lila, que corresponde a los colores del Madrid. Así que le guardo un bonito recuerdo, ya digo, todo lo que nos transporta a las primeras sensaciones que tuvimos con el fútbol, ya sea de nuestros colores o de los del rival. Con el tiempo aprendes también a absorber y a empaparte de todo, de los de tu bando y de los de enfrente, faltaría más. Efectivamente, ¿no? Es que al final nos quedamos con muchos detalles que a pesar de que puedan ser de equipos a los que animamos o que no animamos, al final componen también nuestro recuerdo y han alimentado nuestra forma de acercarnos al fútbol, ¿no? En algo tan cultural, tan metido de lleno en lo que es visceral, sentimental, nunca sabemos exactamente qué es lo que nos va a conectar con el recuerdo, ¿no? En esta camiseta yo, por ejemplo, la pienso y me la imagino en Mitchell, ¿no? Por ejemplo, un jugador que en esta temporada yo creo que sí que hemos visto muchas fotos. Fíjate de primeras, cuando tú me has estado mandando estas fotos, cuando he visto esta camiseta, en el primero que he pensado es en Amavisca y creo que no la llego a llevar, pero no sé exactamente si a lo mejor era un modelo parecido, pero enseguida me ha venido Amavisca a la cabeza, ¿no? Entonces, un jugador que además pues, tiene un pasado
en el que se compone prácticamente toda mi infancia ver jugar a Mavisca, ya sea en un equipo o en otro, pero la realidad es que hay jugadores con los que conectamos este tipo de detalles y que hagamos lo que hagamos, lo vamos a tener siempre en la mente, ¿no? Igual esto es un Además, recuerdo del PC Fútbol, vete tú a saber, ¿no? Porque son cosas que pasan. a Mavisca, además, se nos grabó muchísimo a algunos porque era uno de los cromos que nunca entraba. Era un último Sí. fichaje. Era de la 94-95, no me quiero equivocar, lo confirmaremos con Creo que Albert sí. Valor y compañía. Y era uno de los últimos fichajes, no entraba, no entraba, costaba un montón y se nos grabó tanto el nombre a Mavisca como esa foto con la camiseta del Madrid. Bueno, también esa temporada hay que decir que el Madrid gana la Supercopa de España, precisamente, si no me equivoco, al Fútbol Club Barcelona. Así que, bueno, es una temporada importante en la que el Madrid también tiene cierto brillo, tiene cierta importancia y que había que recordar. Así que nos vamos precisamente a la segunda clasificada de las camisetas del Fútbol Club Barcelona, por hacer también por hilar también a esa temporada 16-17, si no me equivoco. Ya volvemos otra vez a las camisetas de Nike. Exacto, volvemos a Nike. Aquí reconozco que quizá es una versión universalmente no considerada top entre las camisetas del Barça, pero es una debilidad personal. La 16-17 es el año de la famosa remontada al Paris Saint-Germain, que luego no sirvió para nada, dicen algunos, pero nos llegó a emocionar mucho aquella noche y todo lo que implicó. Esta camiseta es interesante porque fue, en mi opinión, una muy buena modernización de las Meiba. En este top 5 que estamos comentando, está claro que comentamos lo que hemos vivido con uso de Claro, razón. No nos obviamente. vamos a los 70, a los 80, entraríamos en un debate en el que no es necesario comentar algo por lo que no hemos pasado, por así decirlo. Entonces, ciñéndonos a las que hemos visto, me gusta mucho y me vale como un gran ejemplo de modernización de un clásico. Muchas veces las marcas lo intentan tirar de nostalgia, y se pasan al querer modernizar. En cambio, creo que esta 16-17 contenía las franjas, ese otro grosor dentro de las franjas del mismo color en la camiseta del Barça y le daba mucha elegancia. Además, algo que siempre me gusta recordar, que eso siempre añade mucho para los coleccionistas, y yo conseguí hacerme con ella sin publicidad, lisa, y quién sabe, quizá ver una del Barça sin publicidad nos acerca de alguna manera a la simplicidad que estamos exaltando en las del Real Madrid. Así que por lo que te estoy comentando y por la noche famosa de la remontada, también le guardo mucho cariño. Hombre, es que si algo tiene negativo, es precisamente ver ese Qatar Airways, ¿no? En Sí. el frontal. Es que hay que decir, ¿no? Que todos entendemos la realidad económica y si no, ya está gente como Jordi o Marc o gente que sabe hablar de economía y del porqué de las cosas en el fútbol actual, pero la significación de lo que estamos hablando tú y yo ahora mismo, que es puramente estético con respecto a una camiseta que te llega, yo creo que al madridista le llegaría teca como al barcelonista lo de ver según qué marcas en el frontal de su camiseta, cuando ha sido uno de los equipos que más ha tardado en poner la publicidad en el frontal, yo creo que es algo que marca, ¿no? Y que además, precisamente, Qatar Airways sea un poco quien está en esta camiseta, ensucia un poco el marco global de esta camiseta y el recuerdo que tienen los culés. Eso lo tengo clarísimo. Es una camiseta muy bonita y es una camiseta que, como tú bien dices, el detalle de las franjas, esa doble tonalidad, creo que hace mirar atrás en camisetas que yo recuerdo, por ejemplo, de mi hermano, de mi padre, que llevaban en fotos, que llevaban a los partidos y eso obviamente es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Yo creo que eso también nos conecta. Vamos ya a enfrentarnos al número 1, esta vez del Real Madrid, y vamos a la temporada 98-2000, porque supongo que repetiría, ¿no? Tendrían Sí. conceptos parecidos, ¿no? Todavía el fútbol no había acelerado del todo, estaba en ello y las camisetas de vez en cuando y en algunos equipos y en algunas marcas aún se prolongaban varias temporadas. Es el caso de la 98-99 y 99-2000 en el Real Madrid. Es un modelo de Adidas con el cuello polo, un cuello con las 3 franjas incorporadas,
A mí me recuerda a la que llevó Argentina en el Mundial del 98. Es uno de Sí, los señor. modelos que más me gusta de Argentina y por definición también es de los modelos que más me gusta del Real Madrid. Ahora comentabas lo del patrocinador. Inevitablemente nuestros ojos juzgan y lo que nos entra por los ojos, el pulgar hacia arriba o hacia abajo, me gusta, no me gusta. Creo que Ujú. Teca eran unas letras muy bonitas que no estorbaban demasiado, el ojo ya estaba un poco acostumbrado a aquello Efectivamente. y era una camiseta muy bonita, mantenida durante 2 temporadas y de hecho, en general las equipaciones de aquellos años del Madrid, tanto la titular como las alternativas, que luego veremos cuando comentemos la mejor alternativa, eran muy bonitas. Las franjas aquí sobre la manga, además, en vez de ser la tira de Adidas, en vez de ser una tira que Ujú. contiene las 3 franjas, eran como 3 franjas en relieve, que es algo que por entonces Adidas alternaba las dos soluciones. Y es una camiseta, ya digo, que se agradece, creo que los aficionados se pueden agradecer que se mantuviese 2 temporadas en el tiempo. ¿Quién sabe si pronto las marcas, que esto es un rumor que ya sabes que sale a veces, volverán a hacer esto de prolongar una local durante 2 temporadas? Ahora ya sabemos que es fruto de hacer un poco de relaciones públicas y quedar bien con el consumidor, pero bueno, aceptamos también estos pequeños regalos que quizá lleguen en un futuro cercano. Ojalá, ojalá, porque sí que me parece importante y además conectamos también con ellos, como llevamos diciendo ya un ratito en el vídeo. Importantes también estas temporadas porque gana la Intercontinental el Real Madrid en el 98, si no me equivoco, contra el Vasco da Gama, y luego en el año 2000, si no me equivoco, Liga de Campeones contra el Valencia, una final mítica, una final que también está marcada esta camiseta y esas temporadas para el público madridista. Y nos vamos ya a la primera elección. Obviamente, yo creo que había que llegar a capa. Si hablamos del Barça, hablamos de camisetas, lo de llegar a capa era casi obligatorio, ¿no? Y más si antes ya hemos hecho un preámbulo, ¿no?, de esa camiseta del 92, referirnos precisamente a capa y en estos años de éxito blaugrana, creo que era inevitable. El número 1 no tenía ninguna discusión, era como en los puertos del Tour, esto era Hors Category, la camiseta de capa. Se mantuvo de la 92, 93 en este caso, hasta la 94, 95, es decir, Ujú. 3 temporadas en la que el Barça lleva esta camiseta tan icónica que asociamos al Dream Team, con las franjas de capa blancas en la manga. También en su día hubo cierta polémica que ahora nos Sí. tenemos un poco que documentar y tenemos que acudir a aquellas fuentes porque como niños probablemente no nos hacíamos la pregunta de si era un problema que el Barça llevase color blanco. Ahora se Pues está blancos, ¿eh? hablando, por eso como ves, todo Sí, sí. vuelve y volvemos a hilar. La próxima del año que viene, la visitante volverá a ser blanca, volverá a haber polémica, pero el Barça debe, pero el Barça no. Pues entonces es De una... hecho, se ha hecho una pequeña práctica ya esta temporada para ir Sí, tanteando, yo creo, medir un poquito el impacto. exacto. Hemos empezado por el gris clarito y Eso luego es. pasaremos al blanco. Esta camiseta de capa de la que estamos hablando, igual que te decía antes que el primer impacto con un clásico es imborrable, hablábamos de los colores del enemigo en mi caso, ¿qué vamos a decir sino de los colores de tu propio equipo? Los primeros clásicos que yo recuerdo Ujú. posiblemente pudo ser o la 92-93 o la 93-94, la manita, etcétera, ¿no? Entonces, esta camiseta que yo personalmente asocio a Romario, que era el jugador que en aquel momento más me gustaba, Stoichkov, el propio Koeman, que marca aquel gol de falta contra el Madrid, pues le tengo un cariño increíble. Y aquí, bueno, el tema es, no es que sea quizá mejor ni peor, quizá es nuestra edad y el momento en el que la consumimos la que habla por nosotros. Ya sabes que a mí me gusta siempre Ujú. tirar el paralelismo con mi sobrino o con algún niño pequeño, algún joven, y me pregunto, ¿guardará tanto cariño a la primera camiseta con la que vio un clásico? Pues la respuesta posiblemente es que sí. Sí, sí. Bueno, al final es eso, ¿no? Es con lo que se conecta y muchas veces es importante, yo creo, enlazar el porqué de las cosas y saber muchas veces, y uniéndolo un poquito a lo que comentabas del blanco, ¿no? Yo creo que al final son trabas que muchas veces nosotros mismos nos ponemos a la hora de evaluar o juzgar las camisetas, tanto para bien
como para mal. Para mal lo hacemos de manera bastante sencilla, Alejandro. Para bien, de vez en cuando y sin quererlo, también lo hacemos, porque lo unimos a un recuerdo bonito, lo unimos a un momento familiar, incluso con los amigos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, viviendo el fútbol y viviendo con los colores de nuestros equipos. Y yo creo que en este sentido es importante también valorarlo. Vamos a hacer aquí un cambio, porque si yo te he dicho que empezábamos antes por el Santiago Bernabéu, empezamos por el Real Madrid, ahora vamos a cambiar y vamos a empezar, si quieres, esta vez por el Barça, y nos cuentas cuál es la camiseta que tú has elegido. Vale, he elegido también en este caso Kappa, la camiseta que se mantuvo también 2 temporadas, la 95-96 y la 96-97, Kappa color turquesa. Y Muy quería un Ronaldo poco también esto, ¿eh? Muy Ronaldo Nazario, Sí, señor. exactamente. Quería introducirte aquí también el tema de que cada equipo, como tú dices, un poco casi de manera casual. El Barça estará siempre unido al color naranja por Wembley y creo que estéticamente el turquesa es uno de los colores que mejor le sienta al Barça. He elegido la 95-97, pero también el modelo anterior es uno que me gusta mucho, siempre de capa, con las 2 franjas azul y grana en los hombros, hacia abajo, también turquesa. Y, por ejemplo, hay un modelo de Nike de la 2010-2011, también bastante contemporáneo, que tiene la franja central con UNICEF, que me gustaba mucho. Creo que es un color que le sienta bien al Barça. Cada vez que ha ido de turquesa, independientemente después del resultado deportivo, me gusta. Y como dices, a veces hay un poco de azar. A mí me gusta mucho ver cuando los equipos consiguen un título con su camiseta visitante. El Barça en Wembley se puso por encima la azulgrana. Cuando consigue la Recopa con esta camiseta capa de la que estamos hablando, con Ronaldo que marca de penalti, se pone en la azulgrana para levantar la copa. Y muchas veces al Barça, si no recuerdo mal, no le ha vuelto a pasar. La Copa del Rey que ganamos con la señera, vestidos de amarillo, levantaron la copa con la misma camiseta. Pero siempre me pregunto, ¿se cambiarían hoy a la titular? Posiblemente sí. Si gana la Champions un equipo, es muy probable que decida el Madrid ir de blanco, el Liverpool de rojo. Si por el sorteo de campo no toca, sigue manteniéndose. Entonces es un poco casi contradictorio, ¿no? Esta paleta cromática con la que las marcas aceleran y todos estos colores que se van introduciendo, pero luego como a la hora de la verdad, nunca mejor dicho, hacerse la foto con un título, se vuelve a los colores tradicionales, quizá como guiño a ese aficionado tan maltratado. Bueno, pues vamos a pasar, si quieres, a la última camiseta, a la del Real Madrid. Esa última camiseta que has elegido no solo la visitante, sino que has elegido la tercera equipación. Eso es, la segunda y la tercera del Madrid, en este caso las hago un grupo solo porque me gustan mucho las que lució en la temporada 99-2000 y 2000-2001. Hablábamos ahora de cuánto es importante que un equipo pueda ganar un título con colores poco usuales. Fue el caso del Real Madrid en la Champions, que gana contra el Valencia. Y, por cierto, luego recogieron la copa poniéndose la camiseta blanca por encima. Y el Real Madrid en aquel par de temporadas usó la negra que estamos comentando, con los detalles dorados, también con teca, el cuello de Adidas hemos comentado antes para la equipación local, y una especie de azul celeste que no hemos vuelto a ver a menudo en el Madrid. Es verdad, es muy poco común, pero era bonita esa camiseta, era bonita. Era un contraste bonito y además creo que es una de esas que tarde o temprano, además siendo de marca Adidas, son ellos mismos, con un chasquido de dedos, van a presentarnos el modelo van a recuperar, inspirada en la 2000-2001. Sí, Entonces sí. son un par de modelos visitantes que, repito, mantienen la elegancia. Son parecidos en cierto modo a la que he elegido como mejor camiseta local del Madrid, y entonces aquel par de años, aquel par de temporadas para mí es pico en cuanto a la elegancia, pero ya en un contexto moderno del Real Madrid. Sí, ya metiendo incluso o haciendo pequeños avances con respecto a ese dorado del que hemos hablado antes, con tonos amarillos en la tercera equipación, con ese contraste del azul marino. Yo creo que hay muchas cosas que no sé si estoy en lo cierto o no, y que nos contesten en la caja de comentarios, que para eso está. Hay mucho público madridista que seguro que está viendo este vídeo y que nos puede responder, pero la segunda equipación de estos años, esta azul celeste de la que hablas,
la recuerdo mucho menos que esa tercera equipación. En partidos de liga, en partidos de copa, no me da la sensación de que la utilizaran tanto. No sé si por gusto o porque al final coincidía que unos equipos u otros era mucho mejor utilizar la negra, pero al final yo creo que en esta temporada vimos mucho más la negra que ese azul celeste. Puede ser, ahora mismo no tendría la lista de partidos en la que se usó, Es probablemente difícil, es sea menos. difícil. O hicieron más ruido los que se usó Efectivamente. la negra. Ya sabes que con la terna de equipaciones muchas veces le pedimos a las marcas originalidad, creatividad, que varíen, pero que mantengan la identidad, pero que hagan, pero que hagan, pero que hagan. Pero luego también hay una terna de equipaciones del rival. Entonces, cuando se producen las Exactamente. combinaciones, quizá no siempre da lugar a poder usar ese azul, como tú dices, por repetir con otros equipos, Exactamente, pero eso es. ambas nos han quedado como una versión muy elegante de lo que es una visitante del Real Madrid, sin duda. Bueno, yo creo que lo que nos ha quedado elegante, Alejandro, es el vídeo. Yo creo que nos ha quedado muy chulo el tema, porque hablar de clásico es hablar de fútbol, hablar de clásico es hablar de rivalidad, hablar de clásico es hablar de Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, con todo lo que eso supone para el fútbol español y mundial. Y yo creo que poder hablar también de sentimientos, de visceralidad, de competición, de títulos, de sonrisas, de lloros, también a través de una sola camiseta. Me parece que eso tiene muchísimo valor y por eso te lo agradezco. Así que un placer absoluto que te hayas pasado de nuevo por el canal, Alejandro. Un placer absoluto que quieras siempre que te llamo, y esto lo matizo porque siempre que te lanzo una idea, siempre que te pido colaboración, estás dispuesto a echar un cable. Y yo valoro mucho que hayas estado de nuevo en el canal hablando de todo esto. Faltaría más, ha sido un placer y creo que hemos hecho un repaso importante y que además a nosotros por lo menos nos ha servido un poco para poner en orden las ideas camiseteras al menos. Pues espero que la gente nos deje en comentarios, obviamente, todas sus preferencias o sus propios aportes. Así que muchas gracias, Alejandro. Hasta otro día. Un abrazo. Pues espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado esta idea de encarar el clásico. Vamos a tener más vídeos también analizando un poco cómo va a ser la situación de Madrid y de Barça de cara a este clásico, este primer clásico de la temporada 2022-2023. Siempre os recuerdo que podéis suscribiros gratuitamente, que es algo que me ayuda a apoyar el canal, a hacerlo cada vez más grande, y por supuesto dejadme en comentarios todo lo que queráis. Muchas gracias por seguirme, por ver un vídeo más. Nos citamos en el siguiente y muchas gracias por estar al otro lado.